Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al helicóptero utilitario Super Puma. El Airbus Helicopters H215, anteriormente Eurocopter AS332 Super Puma, es un helicóptero utilitario de 4 palas, bimotor, de tamaño medio, desarrollado y producido inicialmente por la compañía aeroespacial francesa Aerospatiale. Posteriormente ha sido fabricado por las empresas sucesoras Eurocopter y Airbus Helicopters. El Super Puma es una versión remotorizada y más voluminosa del Aerospatiale SA330 Puma original. El desarrollo del Super Puma se llevó a cabo durante la década de 1970, basado en el exitoso SA330 Puma. El primer prototipo del Super Puma completo, realizó su primer vuelo el 13 de septiembre de 1978, y fue seguido rápidamente por otros 5 prototipos. Si bien el Super Puma conservaba un diseño general similar al de la S330 anterior, el fuselaje se rediseñó para aumentar su tolerancia al daño y su resistencia a los choques, mientras se utilizaban ampliamente materiales compuestos en su estructura. Estaba propulsado por un par de motores turboeje Turbomeca Makila, que proporcionaba una mayor potencia de salida, junto con una reducción del 17% en el consumo de combustible por milla, con respecto al Turbomeca Turbo anterior. El par de motores turboeje impulsan el rotor principal de 4 palas y el rotor de cola de 5 palas del helicóptero, junto con un par de sistemas hidráulicos independientes y un par de alternadores eléctricos. Las pruebas de vuelo revelaron que, en comparación con el SA330 Puma, el AS332 Super Puma poseía una mayor velocidad de crucero y más alcance, consiguiendo una velocidad de crucero máxima de 277 km por hora, un techo de servicio de 5.180 metros y un alcance de 851 km, todo esto en parte debido a que el rotor principal de 4 palas del helicóptero fue rediseñado para hacer uso de materiales compuestos. El combustible está alojado en 6 tanques internos, mientras que se pueden equipar tanques auxiliares y externos adicionales para un mayor alcance de vuelo. Por seguridad, los tanques de combustible utilizan un diseño de plomería resistente a los choques, y los sistemas de detección y extinción de incendios están instalados en el compartimiento del motor. La pluma de cola es monocasco y posee una protección contra golpes del rotor de cola. La parte delantera de la pluma también tiene capacidad para un maletero. El equipo de diseño prestó mucha atención a aumentar la resistencia al daño del nuevo modelo, por lo tanto, se adoptó una estructura de fuselaje más robusta, y el nuevo tren de aterrizaje triciclo retráctil posee altas cualidades de absorción de energía para resistir los choques, mientras que las palas del rotor también pueden soportar algunos daños en batalla, junto con varios otros sistemas mecánicos clave en todo el helicóptero. Las características externas que distinguen al nuevo helicóptero del SA330 incluyen una aleta ventral debajo de la pluma de cola y una nariz más aerodinámica. Desde el inicio del proyecto, se había planeado que el nuevo helicóptero estuviera disponible en 2 longitudes de fuselaje, que consistían en una versión de fuselaje corto que tenía una capacidad similar a la del SA330, al tiempo que proporcionaba un rendimiento superior en condiciones cálidas y altas, y una versión estirada que permitía transportar mayores cantidades de carga interna o pasajeros, en circunstancias en las que el peso total se consideraba menos crítico. La cabina principal del Super Puma, a la que se accede a través de un par de puertas correderas, cuenta con una disposición de piso reconfigurable, que permite adoptar varias configuraciones de asientos para pasajeros o carga, que incluyen configuraciones especializadas para operadores médicos. Además de los 2 pilotos, el AS332 de fuselaje corto puede acomodar hasta 15 pasajeros, mientras que el AS332 de fuselaje estirado aumenta esto a 20 pasajeros en una configuración cómoda. Se instala tapicería insonorizada, así como sistemas de calefacción y ventilación ajustables por separado. Además de las puertas, 12 ventanas se alinean a los lados del área de la cabina principal. Estas se pueden desechar para convertirse en salidas de emergencia si es necesario. La parte inferior del fuselaje también puede equiparse con un mecanismo de flotación para dar al helicóptero una flotabilidad adicional.
Una escotilla está colocada en el piso de la cabina que facilita el acceso al poste de la eslinga de carga, además del espacio de almacenamiento individual para el equipo aéreo. El sistema de control de vuelo del Super Puma utiliza 4 servounidades de doble cuerpo, para el control de cabeceo del rotor cíclico, colectivo y de cola. También se incorpora un piloto automático digital dúplex. La cabina está equipada con controles de vuelo duales. La instrumentación principal consta de 4 pantallas multifunción de cristal líquido junto con 2 paneles de control de pantalla y piloto automático. Para la redundancia, también se instala un único sistema de instrumentos de espera integrado y un sistema de monitorización del vehículo. Según Airbus Helicopters, la aviónica instalada en las variantes posteriores ha garantizado un alto nivel de seguridad operativa. Las empresas de terceros han ofrecido varias actualizaciones para el Super Puma, incluidos sistemas integrados de gestión de vuelo, receptores de sistemas de posicionamiento global, una pantalla de mapa digital, registradores de datos de vuelo, un sistema de advertencia de colisión, compatibilidad con gafas de visión nocturna y múltiples radios. El Super Puma también demostró sus tendencias de estabilización de vuelo muy superiores, y dependía menos de los sistemas correctivos automatizados. El desarrollo de variantes militares y civiles se llevó a cabo en paralelo, incluso en la etapa de certificación. Durante 1981, se entregó el primer Super Puma civil. En 1980, el AS-332 Super Puma había reemplazado al anterior SA-330 Puma, como el principal helicóptero utilitario de aeroespaciales. Rápidamente demostró ser muy popular entre sus clientes. Entre julio de 1981 y abril de 1987, en promedio, se construyeron 3 helicópteros por mes para operadores de los sectores militar y civil. El éxito de la S-332 Super Puma llevó a la búsqueda de programas de desarrollo adicionales, que produjeron modelos más avanzados. Entre ellas, la llegada de características como palas de rotor alargadas, motores y cajas de cambios más potentes, aumentos en el peso al despegue y aviónica modernizada. Además, también se estableció la fabricación en el extranjero. Indanichan Aerospace ha producido tanto el SA-330 como la S-332 bajo licencia de Aerospatiale, construyendo helicópteros tanto para clientes nacionales como para algunos extranjeros. El Super Puma demostró rápidamente ser un éxito comercial tanto para clientes militares como civiles. El ejército francés fue uno de los primeros clientes entusiastas, utilizando el Super Puma en su nueva fuerza de acción rápida, y enviando rutinariamente Super Pumas para apoyar los compromisos de Francia en el extranjero tanto en África como en Oriente Medio. En el sector civil, se ha utilizado en gran medida para apoyar plataformas petrolíferas en alta mar y operaciones aéreas de extinción de incendios. Desde 1990, los Super Pumas en servicio militar se comercializan bajo la designación AS-532 Cougar. En el servicio civil, en 2004 se introdujo un sucesor de nueva generación de la S-332, el Eurocopter S-225 Super Puma, aún más ampliado. También se ha fabricado una variante marina del Super Puma para realizar misiones de guerra antisubmarina y antisuperficie. En tal configuración, el Super Puma se modifica con protección adicional contra la corrosión, una pluma de rotor de cola plegable, un sistema de guía de aterrizaje encubierta, equipo de sonar y el radar de búsqueda humera montado en la nariz. Para el papel antisuperficie, puede estar armado con un par de misiles antibuque Exocet. En agosto de 1983, el gobierno francés creó la Fuerza de Acción Rápida, para apoyar a los aliados de Francia y contribuir a los compromisos de Francia en el extranjero en África y Oriente Medio. Hasta 30 Super Pumas fueron asignados a la fuerza de tarea. En junio de 1994, Francia organizó una intervención militar en el genocidio ruandés en curso, enviando una fuerza militar al vecino Zaire. Los Super Pumas proporcionaron la mayor parte de la capacidad de elevación rotativa de la fuerza de tarea, transportando tropas y equipos franceses durante su avance en Ruanda. Según los informes, el Super Puma ha demostrado ser muy adecuado para operaciones en alta mar para la industria petrolera del Mar del Norte, donde se ha utilizado para transportar personal y equipos hacia y desde plataformas petrolíferas.
Durante la década de 1990, Irán adquirió al menos 7 Super Pumas construidos en Indonesia para misiones civiles de exploración petrolera en alta mar. Los Super Puma también son operados por Petrobras, la compañía de energía más grande de Brasil, para respaldar sus plataformas petroleras de larga distancia. El mayor operador de helicópteros civiles de China, CITIC Offshore Helicopter, opera una considerable flota de Super Puma. Al menos 19 Super Pumas han sido operados por el Servicio de la Policía Federal de Alemania a partir de 2018. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo video del Legionario.